Muy buenas noches, amigas y amigos de Fernández y Castañeda, Periodismo Evolutivo Digital. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien y sobre todo que a partir de este momento y hasta el próximo año sea mejor, sea excelente su recuperación en vías de un México mejor, un México con bienestar social, pero sabemos que habrá mucho de qué hablar, habrá mucho que discutir, mucho que debatir y tal vez mucho que festejar. Bien, el análisis de hoy es AMLO hasta el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador, ya presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Este hombre, este político tabasqueño que ganó la presidencia de la República con 30 millones de votos, algo inusitado, algo histórico. Y lo que él ha llamado la cuarta transformación, bueno, pues está iniciando, no ajena a algunos ajustes, no ajena a lo que dicen algunos en el sentido peyorativo de recular, aunque es correcto, más sobre presiones que tomando en cuenta de que es de sabios corregir, es de sabios enmendar lo que se hace mal. Es de sabios reconocer, dice el refrán. Bien, estoy poniendo a AMLO como un sabio. Bueno, simplemente se le ajusta este dicho popular, pero de que tiene más experiencia que todos los que hoy están señalando sus errores. Y esto no es defender, como dicen algunos por ahí, de que estamos chayoteados por AMLO, ya parece, no seríamos tan importantes, no como para que nos estuvieran pagando por hablar bien o mal de X persona. Sin embargo, ¿quién puede negarlo? Tiene el apoyo de una gran mayoría de los mexicanos. Nunca, en ningún momento de la historia moderna de la política en México, alguien había sido tan apoyado, y después de una intensa lucha de 12 años, pues el pueblo finalmente decidió darle la oportunidad. Para bien de muchos y para mal de muy pocos. Sí, comparados con el número de electores que sufragaron su voto. Así es, nunca se ha votado al 100%, ¿cierto o no? Entonces, esto quiere decir que México, por lo menos en ese sentido, está separado. O sea, hay dos partes. Una de mexicanos que sí les interesa la política, el destino, el rumbo de México, y otros que no van a votar, que les da lo mismo o que simplemente no votaban porque era siempre más de lo mismo. Decían que el voto no significaba nada. Incluso acuérdense que mucho tiempo manejaron votos hasta de personas que habían fallecido. Bien, esto es parte de la historia electoral, de la historia política en esto de sufragar. Una democracia la más cara del mundo, con un Instituto Nacional Electoral y todos los demás organismos que se le derivan, con un poder judicial supuestamente también autónomo, que no lo era, no era autónomo hasta que salió Enrique Peña Nieto. Pero cabe hacer reflexiones y hacer un poquito de un regreso hacia hace 6
meses, los 6 meses anteriores, donde un presidente nada más electo ocupó por completo las carteleras, los encabezados, los principales programas de los medios de comunicación, de todo tipo, incluso en las que él llamó benditas redes sociales. Una gran influencia, una gran participación ahora en los medios digitales. También marcan una nueva etapa en esto que es la nueva política en México. Y digo una nueva política porque es diferente, aunque algunos traten de insistir y hacer ver a la gente que es más de lo mismo. No es más de lo mismo, porque es el primer presidente que 6 meses antes de serlo, constitucionalmente, borró del mapa al presidente en funciones. Me refiero a Enrique Peña Nieto, que únicamente se dedicó pues a hacer eventos de tipo, pues digamos que de convivencia con ciertos sectores, y pues muy poca obra es la que impartió, la que dejó en estos últimos 6 meses. O sea, un presidente, el primer presidente que, siendo únicamente electo, comenzó a trabajar desde un día después de que fuese electo como tal. Y su equipo también, tienen 6 meses trabajando, las principales personalidades, los destacados, los no tan destacados y los que muchos no conocemos, ese mar de gente, de personas, de ciudadanos que se encuentran colaborando con esta cuarta transformación. Esa es otra realidad que muchos no quieren aceptar, pero existe. Ahí está, que no vea quien no está preparado para ver, o quien es miope político, o quien se vuelve ciego por los intereses, porque todavía están emberrinchados, ardidos, etc. Simplemente él ganó y ahora tienen que aceptarlo. Es el presidente de todos los mexicanos, los que votaron, los que no votaron, los que lo quieren, los que no lo quieren, los que dudan, y también está captando la atención total a nivel internacional. Es cierto que ha habido algunos errores, y eso también hay que reconocerlo. Nosotros tratamos de ser lo más apegados a lo que es la realidad de los hechos. Sí se han equivocado, van 2 o 3 veces, y ha recapacitado, ha escuchado, que esto es muy importante. Hubo todos los demás presidentes que fingían escuchar y sin embargo no lo hacían. ¿Cuántos de los anteriores cambiaron en base a la exposición de motivos de los afectados? Menciónenmelo, por favor. Yo no recuerdo ninguno. Recuerdo lloriqueos como los de López Portillo, que de todas maneras dejó ensartada a la nación, ¿sí? Recuerdo el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, alguien que dentro del Partido Revolucionario Institucional parecía que era el indicado para transformar a México, porque cambiar México ha sufrido muchos cambios con todos, pero cambios para mal. Al final sigue siendo una fábrica de pobreza el gobierno de la República. Esperemos que ya a partir de enero comencemos esa transformación. Yo voy de acuerdo con la palabra transformación, pero más para no adoptar términos, en este caso de Morena. Vamos a manejar el mismo término que nos distingue en Fernández y Castañeda: evolutivo. O sea, evolucionar. Evolucionar nunca es hacia atrás,
evolucionar siempre es hacia el frente para mejorar y esa transformación se convierte en evolución. Sinónimos uno de otro. Bien, entonces una vez adoptada la palabra evolución, por lo pronto llama la atención que aquellos que fijaron el impuesto especial a la gasolina, a los combustibles, bueno, hoy se encuentran exigiendo de que Andrés Manuel baje los precios. Lo prometió y debe de cumplirlo. ¿Cómo? Pues no sabemos. Los hasta ahora catalogados como especialistas, expertos, que han estado ahí desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos sexenios, son las mismas voces que hoy están criticando a Andrés Manuel López Obrador y este nuevo gobierno. Y pregúntome yo, y les hago la pregunta a ustedes, ¿qué lograron? O sea, estos sabios, estos eruditos, por ejemplo, en el sector económico, ¿hay mejoría en su bolsillo? No, nada más en cuanto a los gobernantes, en cuanto a la clase privilegiada de lo que eran los funcionarios públicos que ya vieron el escándalo, cuántos miles de millones de dólares se perdieron, incluyendo a los de Petróleos Mexicanos junto con Romero de Champs, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que también en unidad con algunos funcionarios de Pemex fueron los primeros en prestarse para esto que ha sido el huachicoleo. Esta nueva forma que incluso les rinde más ganancias que el propio trasiego de las drogas a los grupos de la delincuencia organizada. Se contabilizan en cientos de miles de millones de pesos las pérdidas que sufrió Pemex durante este sexenio anterior por la extracción de hidrocarburos, de gasolinas en los ductos. Incluso hay ciudades ya clasificadas como huachicoleras. Y si no, pregunten ahí en el estado de Puebla. De los errores, vamos a comparar situaciones. ¿Sí? Aquí hay errores, es cierto, graves, sí. Por ejemplo, en aquello de la autonomía, en que se les iba a rebajar también un porcentaje de miles de millones de pesos a las universidades, y que afortunadamente Andrés Manuel lo dejó bien claro, no va a suceder así y tendrá que hacer el ajuste. ¿Estamos disculpando? No, estoy siendo bien enfático. O sea, los errores se tienen que corregir y además los errores se pagan. Y lo está pagando con esto que son las críticas, que por eso existen y por eso es importante la crítica, el estar pendiente de lo que hacen bien y lo que hacen mal. Y también es bueno que estén reclamando, por ejemplo, lo del aumento al salario, que algunos no se acuerdan que durante 36 años no había habido un aumento, que unos dicen son un 8%, cuando con Peña fue un 2%. Incluso sucede que sindicatos, algunos amigos que son líderes de sindicatos, han comentado, oye, no manches, o sea, ¿cuál es el avance? Bueno, pues un avance de un 6% más que con Peña Nieto, y un avance que no se había tenido en 36. ¿Para qué les alcanza? Para un pasaje tal vez, un boleto del metro, una torta, algunos decían. Bueno, eso no se los daban ni antes, nada más en campaña, y ahora están demasiado exigentes, y qué bueno que sean exigentes, que seamos exigentes y que queramos más. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel se comprometió a que iba a aumentar a un 100% el salario mínimo.
Este es un primer paso. No digo que inmediatamente. Ha habido algunos ajustes, es cierto, y con esto ya dicen los partidos que nos dejaron en la pobreza, que se acabaron Petróleos Mexicanos, que se acabaron la Comisión Federal de Electricidad, que acabaron con los programas y que se robaron lo que les llegaba. Estoy hablando ya de gobernadores. Les recordamos a Javidú, por ejemplo, Javier Duarte, que dejó fuera tanto a las universidades como a el sector salud, al sector educativo, y qué decir de todo aquello que eran beneficios sociales. Todo se lo llevó. Y hablando de justicia, con estos magistrados que se rebelan y establecen, junto con el PAN, en este caso en especial, un complot, diría Andrés Manuel López Obrador, para no dejar de ganar esos salarios, esas prestaciones estratosféricas, al igual que el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo es posible que un magistrado les prepare precisamente el documento de oposición y sea el mismo que lo recibe? O sea, ¿qué están haciendo? Están traicionando porque se están coaligando con un partido. Entonces deja de haber autonomía automáticamente. Entonces no es un Supremo Tribunal de Justicia de la Nación que sea autónomo. En estos momentos ya se alió y dejó de ser autónomo. Ahora está bajo las órdenes en contubernio con los panistas. Y ellos mismos promueven lo que son los amparos para que los demás afectados, bajando las estructuras gubernamentales, pues no se vean afectados por esto de que nadie gana más que el presidente. Y vemos que también gobernadores todavía no entienden, quieren presionar como antes lo hicieron los priistas, aquel famoso grupo de los priistas que por cierto formaba parte Tomás Yarrington Rubalcaba, que quiso ser presidente de la República y hoy está en la cárcel. También gobernador de Tamaulipas, el actual gobernador Cabeza de Vaca, arriba de 169,000 pesos es lo que tiene destinado. Digo, y tiene destinado porque se lo aprobó su Congreso, no el Congreso estatal. El Congreso de Cabeza de Vaca se lo aceptó y bueno, el señor va a ganar más que el presidente en este próximo año. Los gobernadores quieren cooptar si no se les da lo que ellos quieren. Ellos ya tenían armado todo lo que iban a hacer. Obviamente tienen planificado de dónde van a sacar dinero para ellos. Y esto no es más que las obras y algunas otras concesiones. Y es por eso de que presentan obras y dicen que no les va a alcanzar para las obras prioritarias. Y hablan a nombre de su estado. Hablo por ejemplo en el de Tamaulipas por ponerles una comparación, ya que este tema que estoy brindando es para nivel nacional. El hecho de que no se le está dando lo suficiente para sus proyectos. Entonces encabeza una nueva rebelión contra Andrés Manuel López Obrador, ya que la primera fue en contra de aquello que han llamado supersecretarios, a lo cual después de hablar con la CONAGO, Andrés Manuel aceptó de que el coordinador federal, el representante de él como presidente, pues no fuera quien presidiera las mesas de seguridad y que lo haría precisamente como secretario técnico alguien designado por el secretario de Seguridad Durazo. Los gobernadores salieron pues contentos porque se supone que habían tenido un triunfo, habían doblado en el término de Cabeza de Vaca al presidente de la República, nada más que se olvidan
de que tiene mucha más experiencia. Los años le han dado mucha experiencia y el haber gobernado la Ciudad de México en ese entonces con 100 millones de habitantes, caray, no es nada comparado, por ejemplo, aquí con 3 millones de habitantes en Tamaulipas. Pero se sienten más listos, más inteligentes que el presidente. Y tratan de presionarlo como pollitos picoteando las patas del gallo con navaja amarrada. ¿Sí? En este caso, bueno, pues los deja hacer. ¿Y qué pasó finalmente? Hoy se dan cuenta de que Andrés Manuel los hizo caer donde querían. Simplemente les dio a comer un peón en su ajedrez político y finalmente no son ellos quienes mandan en la seguridad de sus respectivos estados. Serán un mando único. Y como están representados por las fuerzas armadas, de las cuales el comandante supremo es Andrés Manuel López Obrador, y la Policía Federal, bueno, pues ellos no tendrán más que conformarse con sus policías estatales, quienes las tengan, y municipales en los municipios donde existan. Hoy en día hasta un alcalde jico de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, pues también exhortó a que se reunieran los gobernadores y que hicieran frente común contra Andrés Manuel López Obrador. Y vemos que en este caso, por ejemplo, Jico, bueno, pues se está alineando con el gobernador. Entonces, ¿dónde está la autonomía del municipio? O sea, están supeditados, ¿sí? Están bajo las órdenes. Esto es claro y está sucediendo en todas partes. Porque les hacen creer los propios gobernadores de que va a haber recortes tremendos. Sin embargo, tuvieron todo para hacer un México evolucionado, un México evolutivo, el PRI y el PAN cuando gobernaron. Y no lo hicieron. Ahora se rompe una lógica, había una lógica porque eran lo mismo PRI y PAN, finalmente así quedó demostrado, creíamos que no, pero durante el sexenio de Fox, ¿sí? El que hoy, bueno, pues va a ser ya empresario de la marihuana, muy acorde a su personalidad, y sin ofender a quienes hagan uso de la marihuana, ¿verdad? Porque, digo, de verdad que este tipo sobrepasa los posibles efectos de esta droga, que al parecer, bueno, según mis cálculos, pues es uno de los consumidores, pues digamos, para divertirse, ¿no? O sea, lo hace con fines lúdicos, nada más. Y bueno, en ese estado lo que le afecta es lo que viene a declarar después a medios que pues le hacen caso, porque saben que va a causar escándalo. Sin embargo, debemos de agradecerle algo de que no endeudó demasiado al país, ¿sí? Casi 2 billones. Pero, ¿qué pasa con aquel que se da golpes de pecho y que hizo coraje porque no pudo, pues ahora sí que anclar, afianzar en la presidencia de la República a su esposa? Me refiero a Felipe Calderón, que nos dejó no solo 5 billones de deuda, sino que además 160 y tantos mil muertos durante su sexenio. Y ustedes no mejoraron, ni nosotros, en nada económicamente. Posteriormente, Enrique Peña Nieto. Muy reformistas, muchas reformas que después, 6 meses antes de terminar su mandato, no fue capaz de defender. Ni siquiera de parar a López Obrador, porque le estaba quitando prácticamente de los televisores, de internet, de la radio, de los periódicos.
básicamente. Se dieron a conocer todas estas corruptelas y hoy en lo que es la Cámara de Diputados y también en senadores, vemos que es cierto, hay hipocresía, hay cinismo, hay locura en estos partidos, puesto que lo que antes criticaban de la izquierda mexicana, hoy se han convertido en tal. Y todavía tenemos a una muchachilla, ¿sí? Maciú, que se atreve a decir de que en 3 años sacarán, anularán a Andrés Manuel y su bola de secuaces. O sea, se mordería la lengua al decir secuaces. Bueno, es una niña, es una niña títere que obviamente la tienen manejada por ahí tranquilamente, muy ad hoc, muy a modo. Y tenemos un Ochoa Reza que, bueno, ahora se queja de que hay una mayoría, de que los tienen asfixiados, y en el PAN también. Pues era lo que pasaba anteriormente, simplemente se les volteó esto. Obviamente tienen que defenderse de alguna manera, y esa manera es actuar como lo que antes criticaban. Pero qué ética, qué solvencia moral, política tienen todos ellos. La verdad, ninguna. O sea, esto va a ser un show, esto va a ser un teatro, y Andrés Manuel lo sabe bien. Quienes están al frente, los principales, en este caso, por ejemplo, Monreal, Batres, saben perfectamente qué es lo que están haciendo. Muñoz Ledo igual. Entonces acostumbrémonos a que el próximo año sigan en lo mismo y defendiendo los intereses capitalistas de los grandes empresarios e industriales, que son quienes acaparaban todos estos negocios de la obra y las concesiones también de comunicaciones, que son muy importantes y muy valiosas, y que ya con el aeropuerto de la Ciudad de México pues se vieron afectados cuando Andrés Manuel les dio ese apretón. Bien o mal, eso saldrá más adelante, porque tampoco hay que creerles a los que se dicen pues casi profetas, ¿no?, de lo que va a pasar, cuando nunca le atinaron en todos los sexenios anteriores, sobre todo en aquello del crecimiento económico. Hay cosas que no pueden ser posibles inmediatamente y hay que estar conscientes de ello. Si aguantaron tantos años, ¿por qué no aguantar unos pocos más? Ahora resulta, como decía el presidente, que quienes aumentaron el precio de la gasolina hoy exigen que se baje. Ya, ¿cómo le llama usted a eso? ¿Se les olvida tan pronto? Ya, todos aquellos que están de acuerdo en que baje la gasolina, pues yo también estoy de acuerdo en que baje la gasolina, y ya, o sea, desde ayer, desde el sexenio pasado. Y sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Sí, exigirle que lo cumpla, él lo prometió. Estoy totalmente de acuerdo y me uno a todos. Pero hablo principalmente de aquellos que la subieron, no de quienes no la subimos, no de a quienes nos la subieron, ¿sí? Estoy hablando de aquellos que la subieron y aquellos que apoyaron dentro de sus partidos a que esto sucediera. Entonces ahora, ¿cómo salen? ¿Con qué cara? O sea, no sean sinvergüenzas más de lo que ya fueron. Ahora sí, como dicen, aguanten vara. Tienen que esperar, y les guste o no, bueno, hay un nuevo presidente y una nueva forma de hacer las cosas. Yo no estoy diciendo de que vaya a cumplir todo lo que prometió. Yo no estoy diciendo de que ya, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador,
México ya está del otro lado y en breve será ese México rico, abundante, bien manejado, bien administrado, porque esa es la función principal de un gobierno, y distribuir los bienes de la nación, los bienes, los frutos de esos bienes, ¿sí?, de la recaudación también, para que tengamos bienestar. Sin embargo, sigue habiendo ese México, sigue existiendo ese México diverso en cultura, diverso en arte, en expresiones, diverso también en la forma como se rigen, incluyendo a los sectores indígenas, ¿sí?, que se manejan muy aparte por costumbres. Este México tan diverso, este mosaico enorme, obviamente que provoca de que tengamos una visión, cada quien, del México ideal, pero estaríamos hablando de por lo menos 10 Méxicos distintos. Es momento de unificar, es momento de ir para adelante y sí, exigir que se cumpla, pero también ser propositivos. Es natural de que vayan a estar muy pendientes de lo que van a ser los errores de Andrés Manuel. Bueno, pues si los hubo, por ejemplo, con Fox, ¿qué acaso no se acuerdan de que se equivocaba muchísimo? De que tenía que haber un interlocutor, el vocero, que decía lo que el presidente quiso decir. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas veces pasó? Recientemente, Peña, ¿cuántas veces se equivocó? En nombres de estados, nombres de ciudades, en confusiones. Se fabricaba trabalenguas él mismo mientras estaba tratando de improvisar. ¿Cuántas veces no lo hizo? ¿Cuántos errores no cometió? ¿Cuánta corrupción y cuánta criminalidad permitió? Toda la que pudo haber. Ahí tienen a Eugenio Hernández, ahí tienen a Duarte, ahí tienen al otro Duarte y otros más. Y volvemos con la cuestión de justicia. A Duarte, ¿cuánto le están dando de pena y cuánto de multa? Por los miles de millones de pesos, ya millones de dólares. Y esa es la justicia. Esos son los que quieren seguir ganando un dineral. Amigas y amigos, esto tiene que cambiar. Que sigan aferrados a los tiempos del pasado, pues que sigan soñando con ellos. La realidad es que hay que afrontar el presente y construir en él el futuro. Un nuevo futuro, pero no un nuevo malo. Un nuevo futuro de evolución en todos los aspectos. Hay muchas de las propuestas de Andrés Manuel, muchas de las promesas de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, que tienen que llevar un ritmo y dentro de ese ritmo se marca un tiempo. Dentro de ese tiempo, él debe dar resultados pronto. Y eso se va a ver en el beneficio que puedan recibir ustedes y nosotros, los ciudadanos comunes. Cuando se vea ese bienestar, ese beneficio, lo que digan, lo que inventen, lo que presenten en oposición, quien sea, pues será dejado de lado. Es momento de unificarse. Este es el presidente actual. Este es el gobierno actual que apenas inicia. Tiene días y ya exigen que en días el propio PAN y el propio PRI, junto con el PRD, están exigiendo
de que cambie lo que en 76 años no se hizo. ¡Qué poca! Y usted ponga lo demás. De verdad, con toda sinceridad. Y estamos siendo totalmente neutros en este aspecto, únicamente ubicándonos en eso que no queremos aceptar muchos, ¿sí? Que es que las cosas son tal cual y que se debe de aceptar, dejar atrás los revanchismos políticos y que esos partidos que no pudieron hacer de México lo que hoy demandan se unifiquen, obviamente, en lo que conviene a México. Pero si ellos dieron el golpe, que no digan, bueno, por favor, ya cúraselo. Espérate, pues si tú lo diste, entonces, ¿por qué mejor ellos no subsanan ese daño? Pues claro que no, no lo van a hacer, no van a sacar dinero de sus bolsas, ni de los negocios que hicieron, ni el dinero que tienen en el extranjero, incluso que tienen aquí mismo en México, ya que paguen esas empresas tan grandes que adeudan miles de millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí hay otro dinero, ¿sí? Ya que los exhiban, ya que se muestre quiénes son los que han estado fingiendo. Ya se supo que también el gobierno de México de Enrique Peña Nieto fueron quienes más se beneficiaron con la adquisición de facturas apócrifas. Es decir, hicieron un saqueo tremendo. Y para colmo, en lo que es la casa de gobierno, allí en Chapultepec, caray, la pareja presidencial se llevó todo lo que había. Incluso dicen que hasta las cucarachas, lagartijas y pocas arañas que había por ahí. Tendrán que hacer eso que le llamamos vómito negro y deben de aparecer esas obras de arte y esos elementos de la historia, objetos de la historia con mucho valor que se llevaron. Probablemente Peña Nieto tenga que hacer frente a un juicio político y muchos, pero muchos servidores más. No se confíen, los gobernadores, los actuales también van a estar bajo estricta vigilancia. De hecho, ya hay carpetas gruesas para estos gobernantes que en el 2016 se vieron favorecidos por el voto. Ojalá y hayan hecho bien las cosas en estos 2 años, porque este próximo año ni con esas rebeliones ni con esas rabietas van a poder parar a la justicia del nuevo gobierno. Yo soy Óscar Castañeda Montemayor, su amigo de siempre, que les deseo lo mejor para ustedes, su familia, su entorno, su ciudad, su estado y para todo México. Les mando un abrazo y el agradecimiento sincero, muy grande, agradecimiento total, para ser exactos, a todos ustedes porque han hecho posible de que el día de ayer, precisamente nuestro director general Mauricio Fernández Díaz, mi socio, a nombre de esta empresa y del equipo que la conforma, recibió el reconocimiento a trayectoria periodística de 2018. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes y estamos para servirles. Sin ustedes, tampoco los periodistas somos nada. Dios los bendiga.